En el estudio de transmisión nacional, el reloj indicaba las 8 p.m. Aunque las luces eran tenues, los focos del escenario emitían una luminosidad casi clínica, mientras el público, que estaba conformado por académicos, periodistas y espectadores escogidos, murmuraba ansioso, sonaba con suavidad una música tensa, casi teatral. La cámara enfocó a los presentadores. Por un lado, con una expresión de confianza y vestido de manera impecable, Jorge Ramos. Y en el otro extremo, Nayib Bukele, quien estaba relajado pero tenía una presencia que abarcaba todo el set. Con esa combinación de determinación e ironía que lo definía, Jorge Ramos sonrió. Era consciente de que esa noche no sería un programa normal. El propósito era evidente: someter a examen la figura más polémica de América Latina. Y Bukele, sabiendo lo que se jugaba, estaba preparado. Se podía sentir la tensión. Ramos hizo una pregunta para cortar el murmullo de la sala. Señor presidente, ¿cuál es su respuesta a las denuncias internacionales sobre que su gobierno está estableciendo un régimen autoritario en El Salvador? Bukele no contestó de forma instantánea. El aire se llenó de un silencio estratégico. Los espectadores aguantaron la respiración. El primer movimiento de este enfrentamiento solo empezaba. Una mesa larga, hecha de cristal y alumbrada por luces blancas y frías desde abajo, separaba el estudio. Una línea invisible de tensión era parte de ellos. Habló con voz firme, después de ajustar sus papeles y tomar una respiración profunda. En este programa no venimos a discutir ideas vacías. Estamos aquí para buscar la verdad. Presidente, deseo que conteste de manera clara hoy. ¿Está El Salvador bajo asedio democrático? Bukele esbozó una ligera sonrisa. Era una sonrisa que no tenía la intención de ser amistosa, sino más bien calculada, casi provocativa. Contestó serenamente. Jorge, permíteme decir algo antes de contestar. No estoy aquí para debatir puntos de vista. He venido a exponer realidades, y la verdad es que El Salvador está recuperando su independencia. El público reaccionó con una combinación de murmullos y murmullos de aprobación. Ramos cortó la conversación de inmediato. ¿Soberanía? Presidente, ¿está usted al tanto de que la comunidad internacional lo ha acusado de manipular las instituciones y manejar los medios? Sin perder la compostura, Bukele estuvo de acuerdo. Correcto. Y estoy convencido de que la causa por la que me critican es porque estoy modificando las reglas del juego. Ese es el problema real. Ramos se inclinó hacia adelante, con las manos puestas sobre la mesa. Sus ojos buscaban una grieta de debilidad. ¿Entonces acepta que existe una estrategia intencionada para silenciar voces disidentes? Con un poco de ironía, Bukele sonrió. Jorge, silenciar voces no equivale a exigir responsabilidad. Y estoy aquí para comprobarlo. El estudio se llenó de un silencio expectante. Ramos comprendía que el instante de actuar había llegado. Ramos no era un novato en estas contiendas mediáticas. Su fama se formó a partir de un método que él mismo denominaba técnica del corte. Interrumpir de manera estratégica, cambiar el rumbo de la conversación y desarmar al interlocutor. Lo hacía de manera precisa y calculada, como un director de ajedrez mueve sus piezas. Su equipo, tras la cámara, se encargaba de una lista secreta. Expresiones clave que emplear en momentos difíciles, gestos coordinados y cortes visuales para intensificar el impacto. Mientras hablaba, Ramos se fundamentó en todo esto. Señor presidente, no se trata únicamente de una denuncia a nivel internacional. Es la voz de miles de salvadoreños que denuncian una situación en la que criticar se vuelve cada vez más arriesgado. Bukele contestó con lentitud. Jorge, si hacemos referencia a voces, oigo muchas en esta nación. Sin embargo, no todas son verdaderas. Algunas tienen como objetivo desinformar, manipular y perpetuar intereses ajenos. Ramos no se rendía. Se acomodó las gafas y replicó con voz firme. Eso parece ser una censura camuflada de patriotismo. ¿No considera que eso afecta negativamente a la democracia? Bukele se cruzó de brazos. Aunque fue un gesto mínimo, bastó para alterar el clima. Una clara señal de que estaba preparado para cambiar esa conversación era su mirada fija en Ramos. Ramos formuló una pregunta más explícita. Presidente, ¿por qué disuelve la Asamblea Legislativa en situaciones de cuestionamientos legítimos? Ramos cortó antes de que Bukele contestara. Porque la historia lo evidencia, las administraciones autoritarias se forman gradualmente, señor presidente. Y su gobierno parece estar redactando ese guión. Bukele tomó una respiración profunda. Mientras el público asimilaba la tensión, el silencio se prolongó.
Después, sin apresurarse, contestó: Jorge, ¿usted cree que puede obtener la victoria en este debate interrumpiéndome? Lo que no comprende es que no se trata de un debate sobre quién tiene razón, sino acerca de quién tiene el valor para afrontar la verdad. El público respondió con un combinado de murmullos incrédulos y aplausos. Ramos se inclinó y empezó a evaluar. Bukele había transformado el campo de batalla. Ya no era un simple intercambio entre preguntas y respuestas, sino una competición estratégica. Las 20:25 era la hora que indicaba el reloj. El programa apenas había empezado, y la tensión era casi intolerable. La audiencia era consciente de que lo que iba a suceder no sería un debate convencional, sino una confrontación que alteraría la opinión pública sobre los dos protagonistas. Después de la primera ronda de intercambios, el programa pasó a un corto bloque publicitario. Mientras Bukele estaba parado y mirando al público, Ramos revisaba las notas en el trascámaras. No se dijeron nada, pero los dos eran conscientes de que la segunda parte sería crucial. Ramos tenía su estrategia: continuar con las interrupciones, desgastar a Bukele y transformar cualquier respuesta en una confesión. Bukele, en cambio, había optado por una estrategia distinta: esperar el momento preciso para dar marcha atrás a la táctica de Ramos y convertir el corte en un instrumento a su favor. Los focos se iluminaron con mayor intensidad. El público volvió al set. El estudio se llenó de un profundo silencio. El luto seguiría. Tras la pausa, el programa volvió. La tensión en el estudio era casi palpable. Cuando las cámaras volvieron a centrarse en Nayib Bukele y Jorge Ramos, el murmullo de la audiencia se extinguió. Ramos volvió a adoptar una actitud agresiva, como un depredador listo para el segundo asalto. Por otra parte, Bukele exhibía una serenidad insólita. Su mirada no tenía la intención de confrontar. Su objetivo era examinar y descifrar el patrón que estaba detrás de cada interrupción. Ramos volvió a hablar. Su tono había tomado una cadencia más incisiva, diseñada para suscitar una reacción instantánea. Inició con una sucesión de preguntas breves, cada una con el propósito de interrumpir la narración de Bukele. El propósito era evidente: debilitar la habilidad de respuesta del presidente. Cada oración era medida y cada interrupción estratégica. El público se dio cuenta de que Ramos no estaba improvisando, sino que estaba siguiendo un guión previamente elaborado. Bukele escuchaba sin interrumpir, registrando mentalmente cada fragmento y cada palabra que se interrumpía. Su expresión no mostraba señal de irritación, sino más bien una concentración casi gélida. Era claro que había identificado el patrón. Ramos empleaba la técnica del corte encadenado, una táctica para controlar el discurso que consistía en dividir las respuestas. Bukele comprendía que se trataba de una lucha que no solo involucraba ideas, sino también el control del tiempo y la manera de hablar. Ramos lanzó su segundo asalto directo. Hizo preguntas acerca de la reciente disolución de una comisión investigadora del Congreso. Ramos, antes de que Bukele contestara, interrumpió para hablar acerca de la erosión institucional y la concentración del poder. El corte fue repentino. Bukele no respondió de inmediato. Guardó silencio por unos segundos, el tiempo suficiente para que la audiencia percibiera el cambio. No había impaciencia, sino cálculo. Su tono había cambiado cuando Bukele comenzó a hablar. Ya no estaba en modo de defensa. Hablaba como un estratega que comprende cómo funciona el ataque. Contestó a Ramos con una declaración intencionada. Jorge, su técnica me parece interesante. Corta la conversación para tenerla bajo control. Sin embargo, cada interrupción de usted revela más sobre su método que sobre mi gobierno. Los asistentes reaccionaron de inmediato con su comentario. Algunos se inclinaron hacia adelante, intrigados por la vuelta inesperada. Ajustó sus apuntes, frunció el ceño y sonrió con una combinación de precaución y desafío. Era consciente de que Bukele recién había cambiado el enfoque hacia un ámbito diferente, el estudio en sí mismo de la estrategia mediática. En aquel momento, Bukele manifestó que no solo estaba listo para reaccionar, sino también para revertir el ataque. La ronda que siguió fue distinta. Bukele no respondió a las preguntas de manera directa, sino que empezó a reconstruirlas. Convirtió cada corte de Ramos en una ocasión para presentar una narrativa más extensa. Se refirió a cifras de seguridad ciudadana, citó datos y se pronunció acerca de proyectos sociales y cambios económicos.
Cada respuesta incluía componentes que se vinculaban con la vida diaria del ciudadano en El Salvador, lo cual distanció el debate del formato técnico y lo acercó al aspecto humano. Ramos procuró recuperar el control. Interrumpiendo antes de que Bukele finalizara, lanzó otra pregunta directa. Sin embargo, Bukele anunció la interrupción con antelación esta vez. Antes de ser interrumpido, aceleró su última oración y empleó un método distinto. Transformó la interrupción en un elemento de su argumento. Expresó con voz firme: «Si me interrumpe ahora, Jorge, usted está confirmando que su objetivo es controlar el discurso y no discutir ideas». Fue un instante de total silencio. El público respondió con un aplauso contenido y murmullos. Ese momento significó una alteración crucial en la dinámica. Ramos ya no parecía estar del todo seguro. Bukele había dejado de seguir el patrón de corte y estaba implementando una ofensiva estratégica. No se trataba únicamente de dar una respuesta, se trataba de mostrar la táctica de Ramos en sí misma, exponiendo ante el público la dinámica del enfrentamiento mediático. Bukele siguió, ahora con más autoridad: «Jorge, usted ha interrumpido en 9 ocasiones, y cada una de ellas fue una oportunidad para demostrar que esto no es un debate, sino un espectáculo creado para callarme. No le tengo miedo a las preguntas, me preocupa que la verdad quede atrapada en su espectáculo de cortes». La frase resonó en el estudio como si fuera una sentencia. El público aplaudió más fuertemente. Algunos estaban visiblemente asombrados por la claridad del presidente. Ramos logró recuperar la compostura, aunque había una diferencia. Ahora no era solamente un entrevistador, sino también un luchador que sabía que estaba siendo retado en su propio terreno. Modificó su estrategia, intentando disminuir el valor del argumento de Bukele, intentando desviar otra vez el diálogo hacia el ámbito de la acusación directa. Se apoyó en ejemplos internacionales y comparaciones con otros gobiernos. Sin embargo, Bukele estaba listo. Bukele se inclinó hacia adelante y se dirigió directamente a Ramos antes de la siguiente interrupción, casi como un maestro que indica una lección. «Jorge, usted considera que el debate consiste en ganar puntos interrumpiendo. Pero lo que verdaderamente se debe debatir es la confrontación de ideas, no el silenciar voces. Y esa es la diferencia entre tú y yo». Fue una contusión calculada. Consciente de que la iniciativa se le escapaba, Ramos contestó con un gesto sutil. La tensión en el estudio se intensificó. Los espectadores entendían que estaban presenciando algo más allá de una simple entrevista. Se trataba de una confrontación estratégica entre dos perspectivas del poder en los medios. Ramos trataba de conservar su estilo agresivo. Sin embargo, Bukele ahora anticipaba cada intento de corte. El presidente había aprendido a interpretar el patrón y lo estaba convirtiendo en su beneficio. Bukele optó por dar un paso más en ese momento. Comenzó a utilizar una estrategia diferente. Empezó a hacer preguntas retóricas, no solo para contestar, sino también para encaminar la conversación. Le preguntó a Ramos: ¿no piensa usted que interrumpir constantemente a alguien es por sí mismo una forma de censura? ¿La gente salvadoreña no critica eso?, preguntó. El público respondió con murmullos y asentimientos. Ramos tuvo que contenerse de interrumpir, ya que la pregunta había cambiado el enfoque del debate. Bukele se benefició de ese momento de silencio. Con una voz tranquila pero decidida, concluyó su intervención. «Hoy en día no es solo una cuestión de mi gobierno. Se refiere a cómo los medios de comunicación emplean la interrupción para tener control sobre las narrativas. Y eso es un problema mucho más grande que cualquier acusación en mi contra». La frase quedó suspendida en el aire, generando un silencio casi reverencial en el estudio. La pausa subsiguiente, aunque corta, fue suficiente para alterar la atmósfera. Ramos había perdido el control total. Bukele lo había retado en su propio terreno. Los aplausos, aunque moderados, eran constantes. Bukele los aceptó sin sonreír, sabiendo que ese era el momento crucial para afianzar su estrategia. Las 21:10 era la hora que indicaba el reloj. El duelo mediático había sufrido una transformación. Ya no era solo Ramos cuestionando y Bukele en defensa. Era un conflicto en el que Bukele se había vuelto el estratega, previendo cada movimiento y convirtiendo cada interrupción en una ocasión para reforzar su narrativa. Bukele habló primero cuando Ramos trató de lanzar otro corte. «Déjame acabar, Jorge. Esta vez no voy a rendirme ante los cortes calculados».
Voy a demostrar a esta audiencia lo que es defender la verdad sin temor a ser interrumpido. El público respondió con un aplauso prolongado. El dominio total del diálogo había cambiado en ese momento. Bukele dirigió unas palabras directamente al público, no a Ramos, para cerrar el segundo bloque del programa. En El Salvador, nos dimos cuenta de que las voces solo tienen poder cuando se les da oportunidad de hablar. Y eso es lo que estoy defendiendo en el día de hoy. No solo mi voz, sino la de todos. Mientras el estudio quedaba en silencio, las luces disminuyeron la intensidad de manera gradual. Aunque la batalla aún no había terminado, el terreno ya había cambiado drásticamente. La tensión en el estudio había llegado a su nivel más alto. Los micrófonos parecían retarse entre sí, mientras las cámaras estaban enfocadas en los dos personajes principales en silencio. Jorge Ramos ya no estaba tan dominante como lo había estado anteriormente. Nayib Bukele había debilitado cada pregunta y cada intervención incisiva. Por otro lado, Bukele asumía una actitud tranquila, casi inalterable, como si aguardara el instante exacto para modificar la dirección del debate. Ramos, por primera vez tras varios minutos, se mantuvo en silencio. Miró sus apuntes, sopesando lo que decía, como si entendiera que había menospreciado a su interlocutor. Bukele no únicamente se defendía, sino que además contraatacaba con el mismo método que Ramos utilizó en su contra. El joven presidente entendía que la discusión no solo consistía en contestar preguntas, sino también en redefinir la narrativa. Jorge, empezó Bukele con voz serena pero decidida. Usted ha tratado de interrumpirme repetidamente, dividiendo mis respuestas. Pero estoy aquí para mostrar que esas interrupciones tienen un sentido más allá de una discusión personal. El silencio se volvió evidente en el estudio. Las cámaras enfocaron su cara, registrando todos los detalles de su expresión. Prosiguió: no estoy aquí únicamente para mi defensa. Mi propósito aquí es evidenciar que el diálogo debe permanecer íntegro. Interrumpir la voz de otro es poner en peligro el mismo núcleo de la libertad. Una murmuración se propagó por el plató. Mientras algunos espectadores aplaudían con suavidad, otros asentían para expresar su aprobación. Ramos observaba fijamente, claramente incómodo. Estaba revisando sus notas, tratando de restablecer su energía habitual. Sin embargo, la estrategia de Bukele lo había puesto a la defensiva. Bukele sacó provecho de la pausa. Esto ya no es un debate personal, dijo Jorge. Es una cuestión de principios. Proteger la libertad de expresión. Ustedes interrumpen, alteran la línea de la conversación y no permiten que el público escuche la verdad. Estas interrupciones las emplearé como evidencia para mostrar que hay un patrón más amplio, uno que muestra cómo los medios manipulan nuestra zona. La fuerza de sus palabras reverberó en el estudio. Bukele empezó a presentar cifras y ejemplos específicos, así como datos de programas sociales y avances en la seguridad ciudadana, lo cual reforzaba su posición. Cada razonamiento estaba ajustado para desmantelar la estrategia de Ramos y reubicar el diálogo. Ramos trató de retomar el control, pero sus preguntas se hicieron más repetitivas y menos incisivas. Bukele, sabiendo que había un cambio, se mantuvo con la iniciativa. Contestaba de manera precisa, sin permitir que nuevas interrupciones ocurriesen. Era una competencia de tácticas, en la que Bukele había conseguido pasar de un modo defensivo a uno ofensivo. En un instante crucial, Bukele observó a Ramos directamente. Usted me cuestiona, pero en realidad ha elaborado un guión para interrumpirme. No busca respuestas, sino acabar con mi mensaje. El estudio de la declaración causó un profundo silencio en el plató. Las cámaras mostraban la respuesta de los espectadores: asombro, admiración y un respaldo en aumento hacia Bukele. Ramos, claramente conmovido, trató de retomar la palabra, pero Bukele continuó. Esta no es una discusión ordinaria. Es una evidencia de que silenciar a otros es un tipo de censura. No voy a permanecer callado, ni tampoco voy a permitir que lo hagan. Bukele terminó con determinación. Hoy queda claro que interrumpir no es debatir. Manipular es interrumpir. Y estoy aquí para ponerle fin a esa práctica. El set de grabación se quedó en silencio. Los espectadores fueron captados por las cámaras. Mientras algunos aplaudían, otros mantenían la vista fija en Bukele. Por su parte, Ramos parecía no tener palabras. El ambiente estaba impregnado de admiración y tensión por la capacidad del presidente para manejar la situación. Bukele se dirigió a la audiencia en el último tramo del programa. No estoy defendiendo mi postura.
Estoy defendiendo el derecho de cada uno a ser escuchado. El ruido mediático no debe quitar la oportunidad de dialogar con respeto y honestidad. El enfoque de la cámara se cerró sobre Bukele. Una ovación que se propagó por el estudio y después por el público en sus casas rompió el silencio. Ramos permaneció en silencio, asumiendo la derrota de manera implícita. Bukele había convertido un enfrentamiento complicado en una exhibición magistral de estrategia, dominio y comunicación política. La charla no terminó, aunque la transmisión sí. En las redes sociales, el hashtag Dejen hablar empezó a aparecer y pronto se volvió tendencia. Se difundieron clips del debate en los que se podía ver a Bukele dominando la conversación y a Ramos siendo vencido por el poder de los argumentos del presidente. No solo como ganador del debate, sino también como emblema de una nueva forma de lidiar con los medios. Con claridad, respeto y preparación, Bukele salió del estudio. Mientras tanto, Ramos, enfrentándose a un descenso en su credibilidad y siendo cuestionado por haber sido desarmado ante millones de espectadores, se encontraba en una situación difícil. El efecto fue instantáneo. Analistas políticos, universidades y medios de comunicación empezaron a examinar la denominada estrategia Bukele, convirtiéndola en un modelo para el estudio de la comunicación política actual. El episodio no solo representó un triunfo personal para Bukele, sino también un hito en la historia de la relación entre el periodismo y la política en América Latina. El debate continuó resonando incluso después de que las cámaras dejaron de grabar, y en medio del ruido de los medios se hizo evidente una lección. La estrategia, la paciencia y la preparación tienen el potencial de cambiar el rumbo de cualquier enfrentamiento. Bukele lo había demostrado, y el análisis se volvió testigo de esa metamorfosis.